Hola, buenos días. ¿Me escuchan, chicos? Sí, escucha, doctora. ¿Cómo están? Solo vivo. ¿Y usted, doctora? Preocupado, estamos entrando al pico, ¿no? Pues por lo menos seguimos en ascenso con esto de la tercera ola acá en Bolivia. No sé allá en Brasil cómo estará, pero hoy día Y no hay tanto. yo también no sé mucho porque yo no miro la tele y los telejornales, esas cosas. Pero está muy grave. Muchas personas mueren todos los días. Acá en Brasil hay días que mueren más de 3.000 personas. Está complicado, las terapias están llenas, ¿no? No hay campo aquí en Cochabamba. Y bueno, yo no estoy haciendo la atención asistencial, pero mi esposo sí y está complicado. No hay terapia intensiva, no hay, y llaman, ¿no? Los familiares, colegas, médicos, y ahora, ¿de dónde sacamos más camas? El doctor Aníbal Cruz, ¿no? Que ahora que está de secretario de salud de Cochabamba, está tratando de armar en el Hospital del Norte y del Sur terapias. Esperemos que sea pronto porque se necesitan. Algo es algo, pero yo creo que no va a ser suficiente y la gente no entiende. Es increíble que no entienden, no usan barbijo, siguen las fiestas. Complicado, está muy complicado. Bueno, entonces hoy día les voy a crear la tarea para que vayan subiendo sus trabajos que ya han presentado. Ya por grupo, la persona que ha presentado va a subir, es lo que quedamos, ¿no? La persona que expuso va a subir el trabajo. Y lo otro es que, bueno, con eso terminamos esa unidad, que era funciones mentales superiores. Y ahora entramos a otra unidad que es psicopatologías. ¿Y qué es psicopatología? Psicopatología viene de psique, que dice que es alma, razón, y pato, enfermedad, ¿no? Logo, estudio. Estudio de la enfermedad del alma, estudio de la enfermedad de la mente, ¿no? Entonces, por eso es que se puede usar en tres sentidos este término. Dentro del área de la salud. Perdón, doctora. ¿En cuál idioma? ¿Griego? Sí, claro, son palabras griegas, ¿no? De origen griego, Psico es alma. supuestamente. Ah, ya, en griego. Está bien, gracias. Entonces, como no hay un sentido directo, se puede usar en diferentes, ¿no? Diferentes áreas de estudio. En el área de la salud, por ejemplo, los cambios de comportamiento que no pueden ser congruentes, que no son explicados, qué es lo que está pasando, ni por la maduración o desarrollo del individuo, porque hasta ahora hemos visto lo normal. Hemos visto que funciona de una manera determinada el cerebro, que tiene sus funciones, su desarrollo, desde que nacen, crecen, ¿no? Son adolescentes hasta que son adultos y durante la adultez también hemos visto, ¿no? Diferentes tipos de funciones. Entonces, cuando no hay algo que pueda ser explicado, eh, entonces estamos ante un trastorno, ¿no? Ante una enfermedad. Puede ser un trastorno mental, un trastorno psicológico, y ya tenemos que ver lo patológico aquí, por qué está pasando, qué es lo que está pasando, o sea, fuera del tipo de personalidad que pueda tener la persona, también puede tener una enfermedad. Hemos visto que muchas de las enfermedades también
son genéticas, son hereditarias, hay algo, hay un factor genético del que no podemos deshacernos, ¿no? Incluso ahora ante la pandemia, ante el COVID, lastimosamente también es así. Hay algo inmunológico ligado a la parte familiar, donde vemos que el año pasado murió el padre, este año está el hijo enfermo buscando una terapia. Entonces tengamos más cuidado, ¿no? Los que hayan tenido un familiar que ha fallecido, no estamos lejos de ser los próximos, ¿no? Ahí hay familias enteras que todos asintomáticos. Entonces, de la misma manera, también la parte psiquiátrica, psicológica, hay una tendencia, al menos en la esquizofrenia, lastimosamente es así. También podemos usarlo como un término descriptivo para hacer referencia a un signo síntoma, ¿no? Que puede haber en relación a algo psicológico. Y como designación de un área de estudio en psicología. ¿Ya? Que oposición al estado de salud es como, esto está definido por la OMS también, que es para poder determinar algún estado de salud en la parte psicológica, en la parte mental. Más que todo, esto para ver los procesos mentales que no están coherentes, que no son sanos, ¿no? Así como en el aprendizaje. Les hablé bastante de la psicopedagogía, ¿no? O la psicología conductista, eh, en donde nos van a dar pautas para ver si es que un niño está yendo por un camino correcto, está desarrollando correctamente, lee, escribe, entiende lo que le puede explicar, va analizando. Hay situaciones en las que a veces no están desarrollando de la manera esperada, ¿no? Correcta, dentro de lo que es normal. Y ahí un poco nos vamos a salir de esto, ¿no? De este término. Entonces, en este sentido, sí hay enfermedades o trastornos mentales que no son sinónimo de psicopatología, pero sí que pueden llevarnos a decir que que está aproximado, de que no está dentro de lo que es la salud. ¿Qué dijimos que era salud? El completo estado de bienestar físico, mental, psicológico, ¿no? Tenemos que estar sanos. En la parte psicológica también. Entonces, por ejemplo, los procesos de aprendizaje pueden estar relacionados a una fobia, algo que haya pasado, siempre se relacionan, o estar relacionados a fijaciones que hayan pasado. Entonces hay que tratar de catalogar a qué a qué tipo de enfermedad o a qué tipo de categoría puede entrar. Para eso necesitamos la psiquiatría. En medicina vamos a ver las relaciones que hay entre la psicopatología, ¿sí? Y la medicina. Entonces, sí hay avances, como es en la neurofisiología, en la neuropatología, la psicopatología artificial, también la psicopatología, el estudio científico, ¿no? También tenemos nosotros dos áreas que ayudan a poder entender un poco más, que es la neurología, ¿no? La neurología, la neurocirugía. Vemos que a veces hay afectación en alguna parte del cerebro, puede ser infecciosa, puede ser traumática, puede ser un tumor, ¿no? Puede ser una isquemia, consecuencias de una ACV, en donde la neurología, la neurocirugía nos van a dar algunas pautas, ¿no? Para poder determinar qué función mental está alterada, ¿no? Y analizando qué tipos de funciones mentales o por diferentes tests que ustedes han visto, ¿no? La psicomotricidad no camina correctamente. Por ejemplo, la polio, ¿qué ocasionaba la polio? ¿No? También la endocrinología es un área en la que sabemos que todo está en la glándula pineal, en la gran hipófisis, neurohipófisis. Entonces vemos que si hay alguna relación, algún tumor, digamos, a este nivel también va a ocasionar problemas, ¿no? Como clínicos tenemos que ser conscientes de eso y apoyarnos tanto en neurología, en endocrinología, en la parte psicopatológica. Si todo esto está normal, si ya hemos descartado que no existe tumor, no existe una ACV, no existe un daño, qué sé yo, una microcefalia, una atrofia con la que haya nacido el bebé,
un factor endocrinológico, cancerígeno, algo que pueda explicar algunas conductas o algunos retrasos, eh, o algunos trastornos, entonces tenemos que ir viendo que sí está pasando algo a nivel funcional, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, acá también nos ayuda a ver las alucinaciones, las ideas delirantes que puede llegar a tener la persona. A pesar de eso, podemos decir que falta por descubrir, falta bastante, ¿no? Entonces tenemos, es un área en la que todavía hay que estudiar bastante. Esto va a depender también de cómo está la perfusión, hipoperfusión del cerebro, ¿no? ¿Y Ahora qué yo les sería, pregunto, sí, vamos. qué sería hiper, hiper? Hipoperfusión es cuando está la irrigación en el cerebro, ¿no? Dependiendo de cómo puede la parte eh, cardiovascular, también puede alterar, ¿no? Que no está llegando la adecuada perfusión de sangre al cerebro. Eso vemos, por ejemplo, en la parte fisiológica, y lo han debido ver ustedes cuando están en altura. Entonces empiezan a ver alucinaciones, ¿no? Cuando están escalando una montaña, no se irriga Sí, correctamente el cerebro, ven alucinaciones y se lanza la gente. Y dice, no, es un puente o es algo, cuando están en el desierto, por ejemplo, ¿no? Tienen alucinaciones porque no está irrigando de manera adecuada, no se está alimentando. Entonces el cerebro se protege y tiene este tipo de, o cuando no comen, también, ¿no? Entonces también se puede explicar de alguna manera algunas alucinaciones que vaya a tener la persona. Descartando todo eso, acá tenemos que aclarar algunos términos. ¿Qué es normal y qué es anormal? ¿Qué es normal para ustedes? eh, isso aí sería algo subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que cada, cada persona tiene una percepción de la realidad. Nosotros no vemos nuestro entorno como realmente es, pero sí como es, como somos. Claro. Por ejemplo, ahora ponen un ejemplo real, ¿no? Hay gente que sale con todo a la calle, con su alcohol, con su barbijo, 2 capas de barbijo, su protector facial, eh, todo, ¿no? Se protege en bioseguridad en todo lado. Y hay gente que no tiene barbijo y dice, está loco. Y el que tiene el barbijo mira al otro y dice, está loco. ¿Qué es lo normal? Ahí. ¿Quién está Protegerse, loco? pero sin exagerar. ¿Qué es lo normal? ¿Qué debería ser? O sea, usar barbijo, usar las medidas, pero sin ir a un extremo. Ya. Creo que la definición, a mejor definición para que todo se pueda encuadrar en normal sería todo lo que es bueno, que no perjudicia a nadie y medidas de prevención, medidas buenas de prevención, tanto en la parte de la salud como de las relaciones humanas. Creo que lo normal es hacer o que es bueno, desear o que es bueno y eso. Ya. De este concepto va a salir todo lo que son de reglas, de discriminaciones, de normativas, de todo. Así sería lo normal que sería para ser. Y esto es tan discutido, ¿no? Esto de normalidad y anormalidad es complicado poder definir. ¿Por qué? Porque la conducta humana es tan diferente, tiene factores internos, externos, como dicen, ¿no? Pero también es una parte cultural.
Porque lo que va a hacer acá, por ejemplo, en el Chapare, no usan barbijo, no usan. Van a los pueblitos, no usan. Es complicado por la parte cultural y que está ligada también con la parte científica, ¿no? Para algunos es un poco más complicado. Si dicen, no, ni existe el virus, otros dicen, sí existe el virus. Es dependiendo. Por ejemplo, había una familia en Punata el año pasado, ni bien empezaron la pandemia, las enfermedades que eran asintomáticos, todos empezaron a diseminar. Pero ellos no sentían nada. Ellos no tenían ninguna manifestación. Solo salía positivo el estudio. Y decían, no, no creo, no entiendo, no, es mentira, es falso. Yo no estoy enferma. Y así es, ¿no? Mucha gente que está sintomática y que ni cree en el virus son los encargados de diseminar todo. Por un factor cultural y a personas mayores poder hacer entender esto es más complicado, ¿no? Entonces, para ellos lo normal sería ni modo. Entonces, por eso se define, ¿no? Ningún comportamiento humano es normal o anormal. Acá, ¿qué otro ejemplo podríamos poner fuera de la pandemia? Por ejemplo, había una etnia, creo que era en India, no me acuerdo el lugar, donde se ponen anillos a su cuello, ¿no? Las mujeres, Los indianos. ¿no? Se van colocando anillos supuestamente para estirarse el cuello, que se ven. Para ellos es normal. Para nosotros, cómo duermen, cómo viven, complicado, ¿no? Para nosotros eso es anormal. O otra civilización donde las mujeres se cubren todo, no pueden mostrar ni su rostro. Para ellos eso es normal. Para nosotros es una violación a los derechos humanos, cómo tratan a las mujeres, ¿no? Supuestamente es un privilegio haber nacido en este lado del continente, del mundo, para poder tener un poco más de derechos, siendo mujer. No, para ellos es normal en algunas, las atrocidades que hacen con las niñas, ¿no? Les casan temprano, eh, amputan el clítoris, no, incluso desprecian en otras civilizaciones a la mujer. Para ellos es normal. Pero para nosotros en este lado del mundo como latinos, eso es indignante. Entonces esto va a variar, ¿no? Y cuestionamos, como dice su compañero, lo normal sería que sea lo correcto, lo bueno. Y sí, yo también estoy de acuerdo que mientras no se haga daño a nadie, eso sería lo normal, ¿no? Y siendo médicos no se dan cuenta de que a veces nosotros vemos de otra manera la normalidad. Por ejemplo, mi mamá me escuchaba decir el otro día, ni modo, ese señor ya no va a salir, se va a morir del COVID porque ya tiene 74 años. Yo le decía eso a mi amiga, que tiene que, a estas alturas, ni modo, tenemos que ser realistas y prepararnos para lo peor, ¿no? Estar preparados para lo peor. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera se lo va a poder velar al paciente, va a tener que recoger cenizas, eh, ver cómo estará pues la situación, cómo deja el Señor todo, porque la gente se está muriendo dejando todo así. Otra cosa es que tengas cáncer y preparas tu muerte, ¿no? Haces tu testamento o encargas tus cosas. Otra cosa es tener que enfermarte y tener que dejar todo a medias. Y es una realidad que estamos viviendo. No hay madres que están enterrando a hijos, hijos profesionales que están dejando familias, niños, trabajo, esposa. Entonces mi mamá me dice, ¿lo ves normal? No es que lo vea normal, pero es que tanto que escucho a diario y hay conocidos y conocidos y conocidos, para alguien que no escucha, que se encierra y está en su mundo, parece anormal, es algo, estás loca, ¿qué estás hablando? No digas eso.
pero es que es lo que se está viviendo, porque yo lo vivo, yo lo escucho, tengo familiares, tengo conocidos, tengo amigos, colegas que todo el tiempo me hablan de lo mismo, y a qué terapia lo llevo, y ahora qué tratamiento al inicio, o qué vacuna le pongo. Es el diario vivir, no podemos negar ante esta situación, es una realidad. Me dice, ya lo ves de manera normal, no es que lo vea de manera normal, pero a veces uno, y siendo médicos, incluso para ustedes, ¿no? El parto, el primer parto que van a atender es pues, wow, es lo máximo cuando atiendan su primer parto, pero ya cuando atienden 17 partos al día, dependiendo en qué hospital, en qué nivel de hospital van a estar, que atiendan 5, ya como que sale el bebé, sale listo, viene la otra, listo, viene el legrado, viene el otro, y uno, dependiendo también de la formación, ¿no? Como para mucha gente contar un montón de dinero en el banco, por ejemplo, ¿no? Contar dinero es algo normal, es algo dependiendo a lo que se dedica. Y el comportamiento humano también va cambiando, ya hablan, no sé, de diferente manera en el banco, los negocios, o tener que desalojar a alguien de su casa, para ellos normal, no sé, o sea, ven, o sea, el punto es que desde donde estemos, cambia. Ahora, de ustedes, por ejemplo, para estudiar medicina, para nuestros compañeros brasileros, es normal que ellos esperen que el día de mañana puedan conseguir un buen trabajo allá en Brasil, porque allá les pagan bien. Y no es lo mismo para los que estamos aquí en Bolivia, peor ahora con la crisis. No, no está también reconocido el médico, peor con este gobierno, se deja de lado, prioriza a gente de afuera. Entonces, es diferente, incluso el futuro que vaya a tener lo vemos de manera diferente. Entonces, desde todo punto de vista, la normalidad y anormalidad va a ser cuestionada. Peor si se trata de la conducta humana, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene? Cuadra, dice, o sea, que es algo que es cuadrado, que es una escuadra, ¿no? O sea, que tiene, le conocen las escuadras dos perpendiculares, ¿no? Donde se define que se habla como un estado natural, como una norma, como una regla, que es por su naturaleza. Es normal que los niños se casen a los 15 años en otro lado. O como los rumaníes, creo que se casan a los 18, 19, pero son vírgenes. Y en Estados Unidos ya pierden la virginidad en la adolescencia, en el colegio. Para ellos hay diferentes tipos de normalidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas normas fijadas, incluso nuestras leyes son diferentes. La misma eutanasia para otros países de Europa, la eutanasia, que uno decida querer morir porque es parapléjico, es normal y nos dejan. En cambio, acá en Bolivia no podemos ni hacer eutanasia a alguien que está sufriendo. Es un crimen. Entonces, nuestras mismas reglas es complicado manejar. Esto del aborto también, o esto del matrimonio gay, que es normal, que no es normal de acuerdo a las leyes, por eso es que hay tanta controversia, ¿no? Pero normalidad supuestamente está en relación a reglas, a fijadas de antemano, si relativas al tiempo y en el espacio. Para esto tenemos diferentes criterios de normalidad, normativo o social, dentro de lo estadístico, dentro del estado patológico, dentro de lo adaptativo y lo funcional. Entonces, lo social es un juicio de valor, es una idea muy subjetiva, por lo cual el comportamiento es considerado como una desviación respecto al estado perfecto e ideal. Por ejemplo, de hace 20 años que se casen dos hombres, no era normal, no podían hacerlo. En cambio ahora como que hay más aceptación, hay leyes, les dejan, y está aceptado, es normal. En el consenso general del grupo social al que determina la normalidad o anormalidad, va a depender del grupo social al que pertenezca, ¿no? Entonces, el juicio es individual y se considera normal a lo aproximado al óptimo, la puntualidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como decía su compañero, lo aproximado a lo bueno, lo aproximado a lo óptimo es lo que debería ser normal.
si en estos momentos que vemos que hay tantos fallecidos, lo normal sería cuidarse, ¿no? Sería lo normal. Lo anormal sería agarrar y hacer una fiesta, invitar 200 invitados. Esa persona algo le está pasando, o sea, no entiende. Un mismo tipo de comportamiento puede ser aceptado en determinado grupo social o cultural. Entonces, los bloqueos, yo siempre digo, no, los bloqueos no han sido lo mismo ni van a ser lo mismo en la zona norte que en la zona sur, ¿no? Alep. Doctora, ¿podría hablar más cerca de un micrófono, por favor? Ya. Gracias. Nerquino, no, ¿quién más levantó la mano? Entonces, esto va a depender del grupo social o cultural. Y esto tenemos que analizarlo. Pero hay cierto tipo de enfermedades o psicopatologías que nosotros como clínicos nos vamos a dar cuenta que sí están mal, ¿no? Que sí no es normal. Perdón, doctora, ¿nosotros como qué? Clínicos. Clínicos. Ah, ya. Sí, porque se te va formando un pensamiento clínico, ¿no? Vas analizando. ¿Qué es la clínica? Cuando ya conoces todo lo normal para ir viendo las enfermedades, o engranar las enfermedades, te das cuenta, no, pues si esta persona tiene esquizofrenia, de hecho, o esta persona tiene una personalidad antisocial, ¿no? Alguien que mata, alguien que roba, y es un antisocial, eso dijimos, ¿se acuerdan? Una persona que se escapa, que huye, qué tipo de personalidad tendrá. Y habría que ver qué cosas hace. Entonces, también es propio de las ciencias naturales, dice, porque dentro de la estadística hay un punto, la curva de Gauss, en el que se utiliza este concepto de normalidad, ¿sí? La talla, peso. Por ejemplo, cuando vamos al control de niño sano, llevamos el control de niño sano a nuestro niño, o vamos nosotros cuando éramos niños, nos pesaban, nos medían y decían, el promedio normal para esta edad es tanto. No, qué sé yo, para un niño de 6 años pesar 26 o 28 está dentro de lo normal. Pero hay otro que pesa 32, está dentro de lo normal. ¿No? El coeficiente intelectual también. Nos puede llevar así, un niño está dentro de lo normal para poder pasar de curso o porque se está aplazando, ¿no? Y tenemos que considerar si está al límite o está por debajo. Entonces no va a poder rendir, ¿no? Porque no está dentro de la media, ¿no? La media, la moda. No sé si han escuchado de estos términos o si llevan algo de estadística. Pero en medicina, en el área de la salud en general, siempre tenemos que tener este concepto, ¿no? Está dentro de la normalidad o está dentro. ¿Por qué? Porque es así acá, es así en la China, es así en cualquier lado, ¿sí? Todos los niños o la mayoría deberían nacer a los 9 meses, ¿no? A las 40 semanas de gestación. A partir de las 20 semanas de gestación también deja de ser feto. O sea, es una media que ya se ha tomado, por ejemplo, y en la parte del embarazo. Entonces, pero no está aplicado, dice, para el estudio del comportamiento, porque las conductas no es algo continuo. Entonces, si se fijan, lo normal nos va a servir para ver, por ejemplo, cuánto es el índice metabólico de alguien, ¿sí? Para poder medir cuánto está, si está más gordito o no está más gordito, para que me entiendan. Si es que ya está pasando, por ejemplo, una cintura abdominal más de 88 centímetros, me dice que esa persona está entrando en un síndrome metabólico en abdomen. No, una medición de 88 es un índice que está más de lo normal y que ya está con tendencia a la obesidad. Tendencia a la obesidad y tendencia a un hígado graso. O sea, dentro de lo que vamos nosotros como médicos clasificando, lo que aprendemos, ¿no? Entonces hay medidas fijas. Por ejemplo, otra que les puedo dar,
en un niño de 2, 3 años que respire más de 30 respiraciones por minuto, es un signo de neumonía. Y es estadísticamente más significativo que una radiografía de tórax, por ejemplo, porque se han hecho estudios y se ha llegado que a través de estos estudios y el análisis estadístico podemos tomar ciertas bases para decir esto está anormal, ¿no? O a partir de esto ya sobrepasa lo normal. Pero que no es así en el caso de las conductas, y la psicopatología y la psicología estudia la conducta, y ahí es un poco más complicado, tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, dice, algunos autores dicen que es normal lo que no es patológico o no hace daño, como decía su compañero. Si se hace el bien y no hace daño, es normal. Entonces, casar a una niña de 11 años no es normal porque sí hace daño, ¿no? Le hace daño a la niña, son violaciones las que va a sufrir, incluso se mueren. Entonces, con este criterio se confunde con frecuencia anormalidad con anomalía. ¿Sí? Entonces, acá podemos confundir algo patológico que está funcionando mal que algo que no es normal, anormal. Entonces, la presencia de las alteraciones biológicas nos van a dar un resultado. ¿Por qué está pasando así? Qué sé yo, tenía un comportamiento raro, puede ser intoxicación por algún metal, que esté pasándole eso a esa persona, qué sé yo, por algo que tiene en el cuerpo o por algún trabajo que la hace y tiene algunas alucinaciones, pueden ver alucinaciones, pueden tener también delirios, ¿no? Pero puede ser alguna intoxicación por algo, ¿no? Por algún metal, algún material, o también pueden tener por ejemplo, cuando tienen un tumor, el paciente puede tener también alucinaciones, ¿no? Y no es que tenga, no es que esté esquizofrénico, que está viendo por eso las alucinaciones, sino que esas alucinaciones es de alguien reciente, algo que está pasando, ¿no? Entonces puede tener un tumor, algo está pasando en su cerebro. Al analizar en la parte neurológica, en la parte neurológica, una tomografía, una neurocirugía, un ataque con contraste, sin contraste, nos puede decir qué es lo que está pasando en ese cerebro, ¿no? Si hay algo físico, entonces ya es una alteración patológica y es una anomalía. Y pues es el resultado por el que la persona se esté comportando así. A veces se ha visto retirando el tumor o tratando el tumor o tratando qué es lo que está pasando en neurocisticercosis, por ejemplo, o la misma rabia, ¿no? Los corpúsculos de Negri que se forman en el cerebro hacen que se produzca algunos delirios en el paciente. Algunos son fatales, como la rabia. El comportamiento del niño, de la persona que ha sido mordida es diferente. No es que esté esquizofrénico. Entonces, eso tenemos que saber diferenciar, tiene que quedar claro. Ahora, entonces, en la parte adaptativa también tenemos que ir viendo qué es normal para nosotros, dice la capacidad del individuo dentro de un sistema de oferta y demanda, de costo y de beneficio. Por ejemplo, como médicos, siempre les pongo ese ejemplo, ¿no? Nosotros nos adaptamos cuando estamos haciendo turnos, cuando estamos en el internado, incluso durante la carrera, nos adaptamos a poder estudiar hasta altas horas de la noche, a leer bastantes libros, bastante información, artículos, internet, ¿no? De acuerdo al, es normal para nosotros tener que leer, tener que trasnocharnos, tener que trabajar tanto, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienen que adaptarse, aquí cada que entran a un área COVID salen, tienen que ducharse, cambiarse, entran, se tienen que ducharse 10 veces al día, se tienen que duchar 10 veces al día, tienen que cambiarse 10 veces, tienen que hacerlo. Eso es lo normal ahora, por ejemplo, en una sala de COVID. Y es el residente que tiene que entender eso. O sea, no sé cuánto de ropa se llevará, quién le dará por eso es tan caro el COVID, ¿no?
Y es una adaptación que tienen que hacerlo, es lo normal que se va a hacer y se va a quedar eso. El que quiere ser terapista ahora o quiera entrar a quirófano, quiere estar en estas áreas, neumólogo, por ejemplo, o odontólogo, tiene que tener presente eso, ¿no? Y esta capacidad de adaptación, de que ya no es lo de antes, ahora se queda, vino y yo creo que es para quedarse, ¿sí? Entonces, en el hombre las necesidades individuales y si las exigencias del medio con frecuencia son superiores a la capacidad de adaptación. Hay gente que no puede. Hay gente que ha ingresado a la residencia a hacer especialidad y dice, no, hasta aquí llegué, ya me he enfermado, no quiero más. Entonces, primero su salud física y emocional. Pero a veces de tu familia depende de ese trabajo que tienes que hacer, de ese esfuerzo físico, de esa adaptabilidad que tienes que llegar. Y es donde está todo el personal de salud. Tienen que adaptarse. Y es donde se pide, ¿no? Apoyo a la población, porque ellos siguen haciendo sus fiestas, siguen sus reuniones, siguen normales. En otras palabras, lo más usan barbijo, nada más. Pero ustedes, doctores, ¿qué va a hacer el día de mañana cuando estén en un hospital en esta situación? No es justo. No es justo, pero es lo que nos toca. ¿No? Por ejemplo, que el estrés crónico puede producir hipertensión arterial, infarto, enfermedad depresiva, crisis de angustia. Esto es como un ejemplo. Entonces se ponen a pensar esto de la adaptación. Nos hemos adaptado a las clases virtuales. Ustedes estudian, pueden seguir, los docentes también, no hay ningún problema, podemos usar nuestro internet, hacemos funcionar la plataforma. Tiene una capacidad de adaptación, pero cuando ya va más allá del límite físico, del límite emocional, ver morir gente, como dicen, 4 o 5 personas, cuando antes no se te moría ni una, ya se te moría, se lo llevaban, lo abrazaban, lo velaban, lo enterraban, estaban preparados. Ahora no, no están preparados, no los van a velar. Bueno, aquí en la parte funcional también dice, el ser humano es más normal cuanto más capaz sea capaz de convertir sus fantasías inconscientes en sentimientos y pensamientos conscientes y en forma de comportamiento satisfactorio para él y para los demás. Entonces, aquí lo dejaremos. Les voy a volver a enviar la invitación para que continuemos en la siguiente sesión.